Muy buenos días. Es para mí siempre un gozo poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios con vosotros. Todos muy bienvenidos. Disculpen que se me ha escapado la nueva forma como nos estamos reuniendo. Ya quería que íbamos a empezar cantando, pero bueno, tengo que adaptarme poco a poco a muchas cosas todavía. Pero bueno, estamos continuando con el estudio del libro de Hechos. La semana pasada nuestro hermano Pedro nos habló de una manera muy clara acerca del concilio que hubo en Jerusalén y cómo terminó así de vuelta ese viaje misionero, el primer viaje misionero de Pablo de retorno a la iglesia que los envió a la iglesia en Antioquía. Y vamos a ver eso más adelante. Pero cuando estaba estudiando este tema, se me vino a la mente la historia de los afroamericanos en los Estados Unidos en la época donde ellos sufrían como esclavos y de cómo en medio de ese maltrato, de esas injusticias que experimentaron de una manera tan cruel por personas que se hacían llamar cristianas y que defendían esa situación, incluso a través de la Biblia, con versículos de la Biblia, y a pesar de todas esas circunstancias, ellos decidieron cantar de su esperanza en Cristo, de su libertad. Y gracias a Dios tenemos maravillosos cánticos, ¿no?, de gospel music que nos inspiran, que nos desafían. A mi familia le encanta muchísimo cantar las canciones gospel, como se conoce, o Happy Day. ¿Se acuerdan de esa, no? ¿Qué les parece si cantamos Happy Day? No. Se va la alma y aquí comenzamos a saltar todos. Cánticos de libertad en medio de las injusticias, ¿no? Yo me he puesto a pensar si yo hubiera experimentado esa situación, si yo hubiera creído en Dios, si yo hubiera alabado a Dios en medio de esas circunstancias, yo estoy seguro de que yo me hubiera quejado, hubiera renegado de Dios, ¿no? Y hubiera odiado el cristianismo. Sin embargo, estos hombres y mujeres de Dios exaltaron el nombre de Cristo a través de los cánticos. Y yo me pregunto el día de hoy, si mi fe en Cristo es tan firme como la de ellos. Si es que mi corazón, cuando estoy en medio de las pruebas, canta al Señor de la esperanza que tenemos en Él. Y quizás tú en esta mañana vienes con una serie de problemas y también lo único que no quieres es cantar. Lo único que quieres es que se te resuelvan los problemas. La historia que vamos a estudiar en esta mañana quizás nos puede traer luz acerca de lo que significa vivir en medio de las pruebas mientras llevamos el Evangelio a las naciones. Y si hay propósito en esas pruebas. Vamos a dar lectura unos cuantos versículos en Hechos capítulo 16, versículo 22. El tema que nos toca hoy es la palabra de Dios viaja a Europa. Hemos visto que el libro de los Hechos es de una manera algo así, ¿no? Que es la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo, que también dirige a sus discípulos para llevar el Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. No, la palabra de Dios viaja, aunque los misioneros son puestos a prueba, puestos en prisión, la palabra de Dios sigue libre, expandiéndose. Vamos a dar lectura. Solamente estos dos versículos para empezar.
después de haberles azotado mucho, esto es a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Wow, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios de una manera impresionante, como vamos a ver. Pablo y Silas se encuentran aquí en Filipos, en una cárcel, en medio de la noche, con una densa oscuridad, con las heridas que arden y con la incomodidad que provocaba el cepo. Me pregunto si daba ganas de cantar. Están allí sin saber qué hacer. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Sin embargo, algo increíble sucede. Pablo y Silas comienzan a orar, a buscar al Señor en oración, a mirar el rostro de aquel Cristo sufriente, pero victorioso, que les había enviado a predicar su evangelio a todas las naciones. Comienzan a orar. Jesucristo ya les había dicho de que llevar el evangelio a todas las naciones no iba a ser una tarea fácil, que iban a ser perseguidos como Él había sido perseguido y rechazado. Los apóstoles han sufrido y aquí otra vez están en la cárcel. Pero comienzan a orar y comienzan a levantar un cántico al Señor. Cánticos. La Biblia no nos dice en este pasaje qué cantaban, pero puedo imaginar que cantaban quizás salmos como son los salmos de liberación, ¿no? Que hablan del deseo de los creyentes de que Dios los vindique y los libere, que haga justicia. Quizás estaban alabando el carácter de Cristo, de cómo Él fue ejemplo, que fue a la cruz para la salvación de sus almas. Estaban cantando. Y muy posiblemente pues los presos estaban allí escuchando, ¿verdad? Estaban escuchando. ¿Pueden imaginar esa situación? De repente, como si no fuera ya suficiente, se desata un terremoto. Un terremoto tan fuerte que hace que las puertas de las celdas se abran, que sus cadenas quizás sujetadas a la pared también caigan de sus manos, el cepo se abra. Tan fuerte que hizo eso, pero no tan fuerte para que se caiga la cárcel sobre sus cabezas. Milagro de Dios. Un terremoto. ¿Qué pasaría por la mente de Pablo y Silas? Aquí llegamos, hasta aquí llegamos, Señor. Hasta aquí llegamos. Todo se acabó aquí. Pero antes de comenzar a narrar lo que sucede después del terremoto, quiero que viajemos al pasado, ¿ok? Quiero que viajemos desde donde comienza el segundo viaje misionero de Pablo. Empieza donde terminó el primero, en Antioquía. Pueden ver allí, no sé, no me acuerdo cómo funciona esto. ¿Esto? Aquí no, en Antioquía de Siria. He empezado la lectura en esta mañana aquí, en Filipos, en la cárcel. Pero lo que vamos a hacer ahora es retroceder a Antioquía, donde empezó la historia. ¿Ok? Segundo viaje misionero, empezamos ahora. La distancia que hay de Antioquía a Filipos, más o menos, he visto en el Google que hay cerca de 1570 kilómetros. ¿Qué pueden pasar en 1570 kilómetros en la historia
de la vida de Pablo y Silas. Eso es lo que quisiera hacer, un recorrido muy breve para ver lo que pasa. Y cómo Dios suscita circunstancias para enseñar a sus siervos de que Él está en control, que Él es quien dirige la obra misionera, que Él es quien lleva su palabra, que no puede ser detenida. Es la obra del Señor. Y como bien dijo Rubén cuando hizo la introducción al libro de los Hechos, quizás el libro de los Hechos no debería ser llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino del Espíritu Santo. Pues vamos a ver el Espíritu Santo obrando y teniendo control de sus siervos, de su iglesia, de su palabra, de la predicación del Evangelio. Y vamos a ver la primera cosa. Entonces, todo empieza aquí en Antioquía cuando Pablo de repente le dice a Bernabé, ¿qué te parece si vamos a visitar de nuevo las iglesias donde hemos predicado el Evangelio y tenemos a nuestros hermanos en Cristo allí? Vemos con esto de que su corazón no solamente era un corazón evangelista, sino tenía un corazón pastoral, ¿no? Y es esa inquietud, ¿no?, que les hace pensar, ¿cómo lo vamos a hacer? Y de repente surge una pelea entre ellos por el tema de Juan Marcos. Y dice, no, Marcos nos abandonó. Pablo le dice, no debemos llevarlo ya. Bernabé muestra gracia, puede ser porque era su primo Marcos, y dice, bueno, nos vamos a separar. Y es por eso que Bernabé y Juan Marcos se van a Chipre y Pablo y Silas se van a Siria y luego a Cilicia. Se van a compartir el Evangelio y animar a las iglesias. Y es hermoso ver que estos dos hermanos, aunque se separaron en este momento, más adelante vamos a ver que se unen nuevamente. No hay problema cuando los cristianos tenemos discrepancias, cuando se hacen en amor y gracia y verdad. Nuevamente se puede volver a continuar el servicio del Señor. Después de esta división, ahí está, viajan aquí a Derbe y a Listra. Y aquí en Listra, Pablo y Silas encuentran a un personaje muy famoso en el Nuevo Testamento. Es Timoteo. ¿Han escuchado de él, no? Pablo le escribió 2 cartas. Y lo encuentran ahí y ven que es una persona con mucho potencial, muy amado por todas las iglesias de la zona. Y le dicen, acompáñanos, vamos a visitar a las iglesias y compartir el Evangelio. Entonces salen de Listra, salen hacia el oeste, ¿verdad? Y es hermoso. ¿Saben qué mensaje están llevando en las iglesias? A las iglesias. ¿Qué mensaje creen que está llevando? Si se acuerdan del mensaje de la semana pasada que nos contó Pedro, el acuerdo que habían tenido la iglesia en el Concilio de Jerusalén, todos esos acuerdos que habían tenido, lo llevaron y lo compartieron con todas las iglesias en esta zona, ¿ya? Y todos, dice la Biblia, es hermoso, dice, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Qué hermoso, ¿no? La palabra de Dios sigue avanzando. Después, aquí pasan a la zona de Frigia y Galacia. Y cuando están en esta zona, ellos quieren ir a Asia, a esta zona, un poquito más al norte aquí. Sin embargo, dice la Biblia que el Espíritu Santo les impidió ir ahí. ¿Ok? Después, muy posiblemente vinieron por aquí a este lugar que se llama Misia. Y en Misia también tuvieron el deseo y la visión, el proyecto de ir a evangelizar a Bitinia. ¿Y qué sucedió ahí?
nuevamente el Espíritu Santo se los impidió. No sé cómo se los comunicó, por sueños, por visiones, no lo sé. Pero también el Espíritu Santo les dijo no. ¿Les ha pasado eso, que cuando tienen algunos proyectos misioneros en la obra y piensan que su idea es la mejor y dicen, esto lo tiene que aprobar Dios, ¿no? Esto va a ser un éxito rotundo? Y sin embargo Dios tiene otros planes, ¿verdad? Entonces les impidió también ir a Bitinia. Pablo y Silas entonces se dirigieron a este puerto en Troas. Y aquí también nuevamente el Espíritu Santo hace algo increíble, ¿no? Quizás ellos no sabían a dónde ir a partir de este lugar. Y Dios va a mostrar una visión de un varón macedonio porque viene de Macedonia, que se les aparece a ellos y les dice, vengan por favor a Macedonia, que necesitamos vuestra ayuda, ¿no? Ni cortos ni perezosos, Pablo y Silas van a zarpar a la isla, esta isla pequeñita aquí, Samotracia, y luego al puerto de Neápolis y después a Filipos. Allí es donde hemos empezado esta mañana nuestra historia. Aquí en Filipo, Pablo y Silas, Filipo era una ciudad importante en la región de Macedonia, era una colonia romana. Más o menos dicen que tenía una población no tan grande, ¿no? Entre 5.000 y 10.000 habitantes. Y en este lugar muy importante llega Pablo y Silas, y un día sábado van a la sinagoga o la casa de oración para compartir el Evangelio, como era la costumbre de Pablo, ¿no? Ir a la sinagoga. Y encuentra unas mujeres, ¿no? Y dentro de ellas está Lidia, una próspera negociante de telares de púrpura, que el Espíritu Santo nuevamente hace que ellas tomen atención a lo que Pablo estaba diciendo, este forastero. Prestan atención y Lidia cree en el Señor Jesucristo. Su vida es transformada, ¿no? Se le ve en la manera como trata a Pablo, de ser hospitalaria, de ser amorosa, de querer compartir con ellos. Pero cada día, los días que iba Pablo y Silas a la oración, salía una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, dice la Escritura, y que cada día decía, oh, ustedes son los profetas del Dios Altísimo, ¿no? Que vienen a decirnos la verdad, etcétera, etcétera. Cosas buenas. Sin embargo, parece que Pablo se cansa de esta situación porque no estaba ayudando en nada en el testimonio del Evangelio, que una mujer con esas características esté diciendo esas cosas. Y la mujer es liberada. ¿Pueden imaginar a una mujer endemoniada conocida en el pueblo, ¿no? Que su vida ya deja de hacer esas cosas. No sabemos si aceptó a Cristo, no lo sabemos, pero ciertamente dejó de hacer esas prácticas espirituales demoníacas. ¿Y qué sucede después de esto? Sucede que el amo de esta mujer, de esta muchacha, ve que ya no puede generar ganancias, ¿no? Adivinando a las personas. Ya perdió su vida de negocios, se vino abajo. Y usando la excusa de que no era una práctica, que no era una costumbre religiosa, cultural, que venían foráneos a disturbar, hacen que una turba, la gente, el pueblo se levante en contra de los foráneos, de los forasteros, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues los llevan ante las autoridades allí de Filipo
Y las autoridades, para agradar posiblemente a la multitud, hace que lo lleven a Pablo, a Silas, y los metan en las cárceles, no sin antes darles una gran tanda de latigazos. Los desnudaron públicamente. Imagínense la vergüenza de ser de recibir esos látigos, castigados de esa manera por hacer la obra del Señor, ¿no? Y nuevamente estamos en la cárcel, allí. Me pregunto si Pablo ¿vale la pena todo esto lo que estamos pasando? Y nuevamente, ¿qué harías tú en esas circunstancias? Tu voluntad, tu deseo de servir al Señor es excelente, está muy bien, y sin embargo pasas con eso. Y te puedes preguntar, como cualquiera lo haría: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Y como quedé en la historia, el terremoto hace lo que hace. Dios utiliza el terremoto. No creo que el terremoto fue porque cantaban mal Pablo y Silas. Es porque Dios tenía un propósito. Pablo y Silas tenían una audiencia en primera fila que estaban escuchando sus oraciones y sus cánticos, ¿no? Esa audiencia no se podía escapar. Ahí estaban escuchando. Más o menos me siento igual como ustedes aquí, no se me pueden escapar. Tenemos hasta las 2. Ya. Y de una manera abrupta ¿quién aparece en escena? Aparece en escena el carcelero, ¿no? Antes, es anónimo, no sabemos su nombre, pero allí estaba, ¿no? El que quizás menos hubiéramos pensado, ¿no? Estaba allí. Y dice que se iba a matar, porque dejar escapar a prisioneros bajo tu cuidado significaba el castigo a veces con la pena máxima y muy feo, ¿no? A veces incluso con crucifixión. Entonces este carcelero, al ver que todas las puertas estaban abiertas, pensó que todos, si por uno te podían matar, imagínate si se habían escapado todos, y decidió quitarse la vida. Pero antes de hacerlo, Pablo le grita, le dice: no te hagáis daño porque estamos aquí, no hay ninguno que se haya escapado, ¿no? Yo no sé qué es lo que está pasando en la mente de este carcelero en cuestión de segundos, ¿no? Es muy posible que escuchó el testimonio de Lidia, ¿no? Una mujer quizás conocida en Filipo, que su vida había sido transformada, quizás escuchó también que la mujer de esta muchacha endemoniada, también su vida quizás había sido transformada, que ya había dejado de hacer esas cosas ocultas y que Pablo la había liberado. Y es muy interesante aquí de que dice la Escritura que la liberó diciendo: en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Y es en el nombre del Señor Jesucristo que quizás estaba él. ¿Quién es este? ¿Este terremoto ha sido el castigo del Dios de estas personas, de Pablo y de Silas, que nos están castigando a nosotros porque les hemos castigado a ellos? No sé qué estaba pasando por su mente, pero ciertamente entendió que el Dios de Pablo y de Silas era todopoderoso. Y dice que cae de rodillas y temblando. Es muy interesante, ¿no? Temblando cae de rodillas. No sé qué pasa por su mente. Y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Inmediatamente. Quizás eso nos da una pista de lo que estaban cantando y orando Pablo y Silas, ¿verdad? De la salvación que hay en Cristo Jesús. Sí, ciertamente mientras tratamos de llevar el Evangelio a las naciones,
la fe del creyente va a ser puesta a prueba. Es lo normal, es lo normal. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Mi pregunta para nosotros hoy es, ¿está siendo probado por llevar el Evangelio a otras personas? ¿Está siendo probado por eso? ¿Tu familia se burla de ti? ¿Tu jefe te maltrata por tu fe, porque eres cristiano? Hermano, hermana, es normal. Tenemos que avanzar. Esta historia también me habla de que cuando llevamos el Evangelio a otros lugares, nuestra fe es probada, pero nuestra fe también debe estar centrada en la persona de Cristo. Pablo y Silas hicieron y resistieron y perseveraron a través de estas pruebas, porque su fe estaba puesta en el Cristo sufriente, pero también en el Cristo vencedor. Orando, cantaban himnos al Señor. Miren la respuesta que da Pablo al carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Quizás estaba esperando que tenía que hacer algunos rituales espirituales, sacrificios de animales, pero no. Pablo le dice algo que siempre ha enseñado en sus cartas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. También dice Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe. Como nos dijo Pedro la semana pasada, las obras no son condiciones para ser salvo, son prueba de que somos salvos. Las obras no nos hacen ganar la salvación. Las obras nos hacen alabar al Señor, testificar de nuestra fe. Y por último, una fe que contagia. Cuando pasamos por prueba y ponemos nuestra mirada en Jesucristo, nuestra fe va a contagiar. Así como el carcelero vio la fe de Pablo y Silas, ¿cómo es posible que estos hombres alaben a su Dios, a ese Dios que les ha permitido que les peguen públicamente y les haga pasar por esto? Seguramente llamó la atención del carcelero. Es una fe que contagia. Miren lo que dice cuando el carcelero cree. Miren lo que pasa con la fe que contagia. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Se dan cuenta cómo la fe que ha sido puesta a prueba, que ha sido puesta en la persona de Jesucristo, es una fe que contagia? Mi pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿nuestra fe contagia? ¿Está nuestra fe contagiando a los no creyentes? Mi pregunta es, ¿qué canta nuestro corazón cuando pasamos por pruebas? ¿Nos quejamos? ¿Le echamos la culpa a todos a quienes podamos? ¿Nos sentimos miserables? ¿Ponemos nuestra mirada en los problemas, en la crisis, en todo lo negativo? ¿O ponemos nuestra fe en la persona de Cristo, quien sufrió?
Algo interesante que notamos en los escritos de Lucas es esto, de que en su evangelio, en el evangelio de Lucas, vamos a ver de que muestra al Cristo sufriente, pero que más adelante va a ser vindicado. Y cuando escribe el libro de Hechos va a ser lo mismo. Va a hablar acerca de la iglesia sufriente, pero que también es vindicada. Como ahora, es vindicada. Pero nosotros ahora quizás estamos pasando por pruebas y hay momentos en que no vamos a ser vindicados en este mundo, pero un día como iglesia vamos a ser vindicados en el día del Señor. Entonces, ¿qué canta nuestro corazón? ¿Qué canta nuestro corazón en el día de la prueba, de las dificultades, cuando enfrentamos cumpliendo el testimonio de Cristo? ¿Cómo nos ve el mundo cuando nos ve sufriendo? Cuando nos ve pasando las mismas dificultades que ellos, ¿cómo nos ve? ¿Qué es la diferencia que mostramos nosotros a ellos? ¿Saben ellos que eres cristiano? ¿Saben ellos que eres cristiano? ¿Cómo podemos ofrecerle algo que ellos no tienen? Y quizás para nosotros aquí, quizás muchos de nosotros somos de otros países que hemos venido, ¿verdad? Y extrañamos nuestra gente, nuestra comida, nuestra familia. Y a veces extrañamos, ¿no? Y en el trabajo a veces, ¿qué ve la gente, ¿no? Nuestros jefes o nuestros profesores o nuestros amigos que no son creyentes. ¿Qué ven? Ven una fe que contagia, una fe en Cristo. O quizás para todos en general, hermanos, ¿no? ¿Qué está viendo el mundo en tu vida cuando sufres? ¿Qué canta tu corazón? ¿Qué canta tu corazón? Hermanos, nuestra fe, para resumir, va a ser probada y solamente va a perseverar cuando está puesta nuestra mirada en Jesucristo. Y solo cuando está puesta nuestra mirada en Jesucristo, nuestra fe va a comenzar a contagiar. Que el Señor nos ayude a hacerlo para su gloria. Bueno, este es el momento de la prueba, ¿no? Pero tengo mi mirada en Cristo, hermanos, ¿eh? Me refiero a las preguntas que me van a hacer. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo muchas preguntas, ¿eh? Pero si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado, algo que no quedó claro. Vale, Rubén va a llevar el micrófono. A ver, no, tú no hagas la pregunta. No, si alguien necesita hacer una pregunta, que levante la mano y le llevamos el micrófono. Vale. Háganlo con confianza, pero no les garantizo que les voy a responder. O sí les voy a responder, pero no les garantizo que estará bien. Entonces, ¿qué les parece ya que todo ha quedado claro? Tienen un buen profesor, ¿ah? Es una broma. A mí me llama la atención que... Espera, Carlos. Si no te oyen. No, es una pregunta, ¿no? Pero me llama mucho la atención que en este caso concreto Pablo y Silas, porque en otras ocasiones, cuando estuvo en la cárcel, pues él oraba. En esta ocasión canta. Y debió de cantar muy fuerte, ¿no? Porque surgió el terremoto. Entonces me llama eso la atención, ¿no? El hecho de que después de la paliza que le habían dado, porque cuando tú oras, lo normal es que, digamos que se crea un ambiente distinto para acercarte a Dios. Pero cuando tú cantas, se supone que es que estás muy alegre y después de tal paliza, pues no se entiende muy bien, ¿no? Entonces, bueno, no es una pregunta exactamente, pero me llamó la atención que en otras ocasiones oraba y aquí cantaban, ¿no? Qué desafío, ¿no? Sí. Qué desafío. Sí. Es que me ha gustado mucho lo que has dicho del corazón, que te canta el corazón, que te...
gustado mucho lo que has dicho. Es tremendo, un gran desafío, la verdad, para nosotros. Gracias, Carlos. Sí. ¿Alguna otra contribución o una pregunta? Hola. Normalmente hoy día nuestra conversión no es tan espectacular como ha sido esto del carcelero. Estamos quizás años pensando en eso, que si debería de creer en Dios o no. Pero pocas veces hay una situación, o sí hay situaciones muy agobiantes, críticas, que te hacen pensar que realmente no tengo otro camino que ir a Dios. Así que me encanta este pasaje mucho, aunque no lo he escuchado todo, pero cuando lo que tú has comentado, pero digo que con hoy día es un poco espectacular y raro ver una confesión así, pero pensando que este carcelero era completamente contrario, quiero decir, no creo que antes de llegar a ver Pablo y sus compañeros ahí, pues no se había planteado realmente si Dios existe. Pero esta liberación tan espectacular, sin embargo, pues hizo que contra todo el castigo que pudiera tener después, pues él decía, yo sí creo. Amén. Sí, es tremenda. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención al estudiar este pasaje es de que pueden pensar, ¿no? El Señor está pensando en Filipo, en el carcelero de Filipo, y Pablo y Silas están ahí peleándose en Antioquía, ¿no? No saben de lo que les espera, ¿no? Y Dios tiene un plan, ¿no? Y les hace pasar por diferentes circunstancias para llevarles allí a la prisión, porque allí quiere que el evangelio sea escuchado, ¿no? Quizás Dios va a utilizar las circunstancias en que tú y yo pasamos, como nos dirige, como nos impide, porque quiere que lleguemos a un lugar donde nuestra fe puede contagiarles. Los que tenemos hijos no creyentes, al principio de leer este versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pues es como un clavo ardiendo. Uh-huh. Me gustaría que me dijeses cómo lo enfocas. Sí, gracias. Una muy buena pregunta. Cuando el apóstol Pablo responde al carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces eso ha llevado a algunos a pensar de que si tú crees en el Señor Jesucristo, pues ya por consecuencia toda tu familia es salva, ¿no? Cuando interpretamos las Escrituras debemos tener cuidado de que un solo versículo no debe, especialmente cuando es en Hechos de los Apóstoles, una narrativa, hacer que es algo como una ley, ¿no? Siempre tiene que estar respaldada por lo que los apóstoles en sus cartas nos dicen, ¿no? Y la Biblia enseña claramente que la salvación es personal, ¿no? Es personal. Si notan en el texto, el carcelero invita a todos sus familiares y son todos sus familiares que escuchan el Evangelio, ¿no? Y ellos han tenido que tomar también su decisión personal de aceptar a Cristo. Yo creo que no se trata de una promesa de salvación para la familia, pero sí una promesa de que Dios va a obrar a través de nosotros, los creyentes, para que esa fe contagie a ellos. Yo doy gracias al Señor. Yo fui el primero en convertirme al Señor en mi familia. Y gracias a Dios, a través de los años, todos aceptaron al Señor, ¿no? No digo que todos están sirviendo al Señor, pero hicieron una decisión por el Cristo. Y yo creo que el Señor nos da oportunidades y debemos orar por ellos, ¿no? Preguntas que debemos hacernos a nosotros, ¿no?
están nuestros familiares escuchando el Evangelio claramente de nuestra parte, no solamente por nuestros labios, sino también de cómo nos ven. Están ellos escuchando el Evangelio. Y ese es otro desafío también para nosotros, ¿verdad? Y yo creo de que ciertamente Dios es bueno, justo, y no va a dejar a nadie sin la oportunidad de creer y ser salvos, ¿no? Podemos confiar en eso. Y debemos perseverar, hermana, debemos perseverar y compartir el Evangelio, ¿no? Orar por ellos y que vean un poquito de Cristo en nosotros.